Bueno, continuando con una breve referencia de lo que ustedes tienen que estudiar y comprender de la materia, hoy vamos a hablar de la unidad 9, que está íntimamente vinculada con la 8, con la 10 y con la 11. Las clases anteriores explicamos qué es el tributo, es decir, es una prestación pública coactiva exigida por el Estado en virtud de una ley formal para el cumplimiento, para llegar al estado de dotarlo de recursos necesarios para el cumplimiento de sus fines. Bueno, uno de los tributos, una de las especies tributarias, el género es tributo y una de las especies tributarias es el impuesto. La conceptualización del impuesto siempre fue, digamos, un poco complicada, porque siempre se asimiló el impuesto con el tributo, y en realidad es una de las especies tributarias. Siempre, como dice Dino Harach, al impuesto se partió desde una definición diferenciándolo de los otros tributos que son las tasas y las contribuciones especiales, pero no diciendo qué es el tributo, qué es el impuesto, perdón. Lo que no hay duda en la doctrina es que lo que caracteriza al impuesto, a diferencia de la tasa, es que el impuesto reúne los mismos requisitos que tiene el tributo, es decir, son prestaciones públicas coactivas, exigidas en virtud de una ley formal, para el cumplimiento de los fines, pero lo que tiende es a cubrir servicios públicos indivisibles, a diferencia de la tasa que retribuye servicios públicos divisibles. Y tuvo siempre en discusión, como les decía al principio, respecto a si esta era una definición apropiada, y siempre fue muy criticada por parte de Dino Harach, quien dijo que la connotación más fuerte o que lo caracterizaba al impuesto es que gravaba manifestaciones de capacidad contributiva. Entonces, no solo es un tributo, el impuesto, que tiende a satisfacer servicios públicos indivisibles. Los servicios públicos indivisibles son la educación, la justicia, la salud. Los servicios de salud son claros servicios públicos indivisibles que no se particularizan en el contribuyente de manera efectiva, sino son para toda la sociedad, y que uno pague un impuesto no quiere decir que tiene más derechos que otro ciudadano a recibir menos o más de estos servicios indivisibles. Ya cuando veamos la tasa lo vamos a ver, la diferenciación con el impuesto en particular. Pero bueno, esa nota distintiva de que el impuesto es aquel tributo que se caracteriza por gravar manifestaciones de capacidad contributiva, que las manifestaciones de capacidad contributiva son la renta, el patrimonio y el consumo, fue plasmado en otros ordenamientos jurídicos. Ustedes van a ver en el libro que yo explico que a diferencia de lo que sucede
en otras en otros países donde hay una legislación que conceptualiza claramente a los tributos y a sus especies tributarias, impuestos, tasas y contribución. En la Argentina no tenemos un cuerpo normativo a nivel nacional. A nivel provincial tenemos algunas constituciones como la de Salta que da una definición en su propia constitución de lo que tenemos que entender por tributo. Pero siempre uno debe seguir el modelos de códigos tributarios para América Latina, que es el modelo OEABID. También está el modelo de código tributario del SIAT, que ha sido adoptado por otros países, todavía no por Argentina. Y también la Ley General Tributaria Española, que conceptualiza a estas especies tributarias y al impuesto. Y para concluir esta idea de lo que debe entenderse por impuesto, vemos cómo este desarrollo doctrinal y estas críticas que aportó Dino Harach fueron tomadas, por ejemplo, por el modelo de código tributario del SIAT, que dice que impuesto es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador y como fundamento jurídico una situación independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente, que pone de manifiesto una determinada capacidad contributiva. Por su parte, la Ley General Tributaria, en el artículo 2.2, inciso C, establece que impuestos son los tributos exigidos sin contraprestación, cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos, hechos que ponen de manifiesta la capacidad económica del contribuyente. Y tratan de destacar la capacidad contributiva como un valor esencial en el concepto de impuesto, a diferencia de la tasa y de la contribución especial, que después vamos a ver en esos casos puntuales la diferencia, ¿no es cierto? Pues tenemos otra cuestión que es la finalidad fiscal o extrafiscal del servicio, ¿no es cierto? Como decíamos dentro de nuestra definición, el fin primordial del impuesto es allegar recursos al Estado para el cumplimiento de sus fines. Es una finalidad recaudatoria, netamente, pero sucede que no siempre los impuestos son utilizados con una finalidad fiscal, es decir, de traerle recursos al Estado, sino busca otras finalidades a través del impuesto. Y son finalidades de regulación económica, finalidades ambientales, finalidades de política económica, finalidades de incentivar o desincentivar actividades económicas. Vamos a poner algún ejemplo. Los tributos que gravan, que son verdaderos impuestos, los tributos en la Constitución, ustedes van a ver que habla en el artículo 75, inciso primero, derechos de importación y de exportación. Cuando habla de derecho, como les explicaba hace un momento, el término derecho debe ser entendido como tributo y en este caso como impuesto. Son verdaderos impuestos a la entrada y salida del territorio aduanero en el comercio exterior. Bueno, poniendo este ejemplo, uno si quiere incentivar la producción de automotores, puede gravar el ingreso de automotores extranjeros con un impuesto al ingreso, que son mal llamados derechos de importación, de un 50% del valor del automotor. Entonces, la finalidad, ustedes vemos ahí, no es recaudatoria, recaudar mucha, sino desincentivar el ingreso de autos o que ingresen los autos, pero que el valor de esos automotores sea muy superior al que tienen los automotores en nuestro país. Entonces ahí vemos la finalidad extrafiscal que tiene el tributo y no fiscal. Y estos tributos, ustedes pueden ver de naturaleza extrafiscal, que tiene otros fines económicos, sociales, de política económica, distintos al netamente recaudatorio,
han sido avalados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en muchas oportunidades. En el libro pueden ver un sinnúmero de fallos de la Corte Suprema de la Nación que han avalado este tipo de tributos, y es más, y ante el planteo de confiscatoriedad de estos impuestos aduaneros por ser tan elevadas sus tasas, por encima del 33%, llegando a un 50, un 60, un 70%, los declaró constitucionales porque la finalidad no es recaudatoria, sino extrafiscal. Es decir, el Estado puede buscar cumplir los fines de la Constitución, no solo a través de allegar recursos tributarios, sino otros fines desalentando o alentando determinado tipo de actividades. Bueno, esa es la finalidad que tiene los impuestos. La clasificación de los impuestos también está muy clara en el libro, ordinarios o extraordinarios, que es una concepción económica. Ustedes siempre tengan en cuenta que los conceptos jurídicos que nosotros analizamos vienen previamente de un desarrollo económico, y fue así que antiguamente se clasificaban tributos en ordinarios y en extraordinarios, impuestos ordinarios o extraordinarios, y lo vemos en la Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 2, el impuesto a la renta, que hoy es el impuesto a la ganancia, siempre fue considerado un impuesto extraordinario. En aquellos tiempos, estamos hablando siglo XIX, pero hoy en día la verdad es que es un recurso ordinario. Tenemos reales objetivos que tienen la finalidad de analizar si el impuesto grava una manifestación objetiva de capacidad contributiva, como puede ser el patrimonio, las propiedades, o personales que ven la generación de riqueza individual de cada persona humana o cada persona jurídica. Fijos, proporcionales o progresivos, si la alícuota es establecida en un número determinado, o a medida que uno va teniendo más ingresos van en una escala ascendente en progresión, qué sé yo, esos son otras clasificaciones. Les pido que presten atención a la clasificación directo e indirecto, porque esto tiene una neta aplicación práctica en nuestra materia, porque como hemos visto o vamos a ver en el derecho constitucional tributario, la Constitución Nacional habla de impuestos directos e impuestos directos como facultad de las provincias y del Estado Nacional, y entender que es un impuesto directo, un impuesto que se entiende por directo o indirecto, es importante a los fines de ver si el Estado está correctamente ajustando su conducta a el poder tributario que expresamente le ha sido establecido por la Constitución Nacional. Para resumir, porque si no nos llevaría mucho tiempo, directos son una de las definiciones, aquellos que pueden ser trasladados por una persona a otra, que va a ser en definitiva que paga el impuesto, es una traslación económica, no jurídica, y aquellos que no pueden ser trasladados y que los absorbe directamente el contribuyente de derecho de iure. Finalmente, el último punto son todos los efectos económicos de los impuestos, que si bien son conceptos más económicos, me interesa que los lean y que presten atención, porque tienen una neta implicancia cuando estudien todo lo relacionado a la retroactividad de las leyes en nuestra materia, que es el derecho tributario, la posibilidad de que se retrotraigan leyes, cuándo pueden ser retrotraídas a los fines jurídicos. Entonces, ahí en los efectos económicos de los impuestos van a haber distintos efectos, está la noticia, la percusión, la traslación, los distintos tipos de traslación, la difusión, la remoción, etc. Y les aconsejo que cuando estudien esto, que les pueda parecer medio tedioso, a la vez lean el capítulo de retroactividad de la aplicación de las leyes retroactivas en el derecho tributario, y ahí le van a poder encontrar una aplicación más práctica a esto que estoy explicando, y cuando el Estado
puede o no puede cobrarle un impuesto de manera retroactiva a una situación de hecho o un hecho económico que ya ha sucedido. Adelanto de que una vez que el impuesto está pagado, conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ese impuesto se incorpora al derecho de propiedad de los contribuyentes y ya no puede ser cobrado de ninguna manera, de manera retroactiva por el fisco. Pero bueno, esos temas creo que están tratados en algunas clases con nuestras en más profundidad y los pueden ver o analizar ahí o estudiar del libro. Bueno, yo creo que por hoy está bien. Nos vemos la próxima clase. Muchas gracias.